Vendría a ser una concepción del mundo porque explica toda la realidad de manera integral, ¿no? Explica la naturaleza, la sociedad, los seres humanos, el Estado, ¿no? Una serie de aspectos de la realidad. Entonces, se le califica como una concepción del mundo. Concepción del mundo. Sin embargo, el marxismo es una concepción del mundo de carácter materialista, porque explica que toda la realidad es producto del desarrollo de la materia, ¿no es cierto? Es producto de la evolución de la materia. Es una concepción materialista de la realidad, materialista. Sostiene que la materia se desarrolla a través del tiempo de manera constante. Y ese desarrollo de la materia trae diversos aspectos de la realidad, ¿no? Por ejemplo, la naturaleza, los seres vivos, la sociedad, ¿no? El pensamiento sería producto de la evolución de la materia. Esta concepción del mundo se llama entonces materialismo dialéctico. Es la base filosófica del marxismo. Una concepción materialista del mundo, ¿no? Y de los seres humanos. Otra característica del marxismo, así en líneas generales, viene a ser el carácter de clase. Tiene un carácter de clase. ¿Qué significa carácter de clase? El marxismo se identifica como una clase social de la historia, ¿no? Con la clase obrera o la clase trabajadora. ¿Por qué se identifica con la clase obrera? Porque sostiene que la clase obrera tiene una misión histórica, es transformar la sociedad capitalista en una sociedad socialista. Esa es la misión de la clase obrera. Entonces, se identifica con los intereses del proletariado, es decir, la clase obrera. Y finalmente, el marxismo tiene un carácter práctico revolucionario. Un carácter práctico revolucionario. ¿Qué significa esto? El marxismo busca la transformación de la sociedad, busca el cambio social, busca transformar la realidad. Y sostiene que la filosofía debe convertirse en un instrumento para transformar la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, habla de transformación de la sociedad, de la realidad. Y el instrumento que facilita el cambio social, la transformación de la sociedad, vendría a ser la filosofía. Por eso Marx rechaza a los filósofos que solamente se han dedicado a hacer teorías o a especular acerca del mundo. Marx dice de lo que se trata es de transformar el mundo, no tanto de interpretarlo, sino de transformarlo. Entonces, este es el carácter práctico de Marx. Entonces, esos son rasgos generales que permiten entender en cierta manera de qué se trata el marxismo. Lo que vamos a ver ahora son algunos elementos importantes, ¿no?, que forman parte de esta concepción del mundo. Por ejemplo, el materialismo histórico. ¿Qué es lo que sostiene, ¿no?, o en qué consiste el materialismo histórico, ¿no?, de Marx y Engels? El materialismo histórico es una manera de interpretar la sociedad y su historia. Sostiene que en los procesos sociales, en los procesos históricos, el factor determinante es el factor económico, la economía, ¿no? Por ejemplo, si nos preguntáramos por qué Estados Unidos invade los países del Oriente, Afganistán, Irán, por una cuestión religiosa, una cuestión política de la democracia, la libertad. Básicamente sería lo económico, ¿no?, el petróleo. Pensar de esa manera entonces sería pensar al estilo del marxismo, materialismo histórico, ¿no? Lo económico es el factor determinante en los procesos de la historia, ¿cierto? Ahora, ¿por qué lo económico sería lo determinante? Porque el marxismo sostiene que toda sociedad, primero que nada, debe tener una base económica para poder organizarse, ¿cierto? Entonces, la base económica, ¿no?, la economía, es la base material de toda sociedad. Los seres humanos lo primero que deben hacer es garantizar su existencia. ¿Y cómo garantiza su existencia? Produciendo bienes, produciendo alimentos, etcétera, etcétera. Y para producir alimentos y todo lo demás,
¿no? Establecemos relaciones económicas, relaciones sociales económicas, que Marx llama relaciones de producción. Entonces la economía vendría a ser la base material de toda sociedad, viene a ser la estructura de toda sociedad. Sí, vendría a ser la base material. Y en toda sociedad siempre hay una estructura económica, hay una base económica. Por ejemplo, ¿en qué consiste la base económica en la sociedad capitalista? Según lo que dice Marx. ¿Cuál sería la característica de la estructura económica del capitalismo? Por ejemplo, en el sistema capitalista las relaciones de producción entre las personas son de la siguiente manera, ¿no? Ustedes, por ejemplo, terminando la universidad, digamos que terminan la universidad, van a recibir ahí su título, ¿no es cierto?, de ingeniero, etc. Y en eso, después de eso, ¿qué vas a hacer? Vas a ir a una empresa a buscar trabajo. Digamos que el burgués, el empresario, ¿no?, el capitalista, te da el trabajo. Entonces has entrado en relaciones de producción. Vas a ocupar un lugar en la producción. Ahora, digamos que no ingresaste a la universidad y te mandaron a la Senatia. Entonces, vas a ser obrero técnico, un técnico obrero manual, ¿no es cierto? Igual vas a ir a una empresa a buscar trabajo y digamos que te dan el trabajo. Entonces también como obrero vas a ocupar un lugar en la producción. Son relaciones de producción. Y esas relaciones económicas cambian a través de la historia. Antes había relaciones esclavistas, luego relaciones feudales, ahora son relaciones capitalistas. Y esa es la base de toda la sociedad. Y sobre esta base material que sería la economía, se levanta toda lo que Marx llama la superestructura. Ahí estaría la política, las leyes, el Estado, ¿no?, la moral, la ideología, la religión, todo eso. Todo eso forma parte de la superestructura. Aquí estaría la política, las leyes, el Estado, ¿no es cierto? Estaría la moral, los valores, las normas morales, estaría la ideología, etcétera, etcétera. Entonces, lo principal en toda sociedad, según Marx, vendría a ser la economía, ¿no? Eso es el factor más importante, el factor determinante. Claro, a la estructura económica, Marx también le llama con el nombre de ser social, ¿no es cierto? Es el ser social. Y a la superestructura, Marx le llama la conciencia social. Y por eso el marxismo sostiene que el hombre, en última instancia, ¿qué cosa es? Es un ser social. ¿Por qué? Porque establece relaciones de producción, relaciones económicas para producir. Eso es lo fundamental en el ser humano, la producción económica. Entonces, de esa manera explica Marx el proceso de toda historia y de toda sociedad, ¿no? El factor determinante vendría a ser la economía. Por ejemplo, en las cruzadas, donde los cristianos invaden las tierras del oriente contra los musulmanes. ¿Por qué los cristianos invadieron las tierras del oriente? ¿Cuál sería el factor principal? Territorial. El factor religioso. No, territorial. Pero la gente fue a luchar por sus ideas religiosas. En Europa la gente, ¿no?, las masas que fueron a luchar ahí, los soldados, gente del pueblo, así, iban por los religiosos. Por ideología. Pero el motivo que estaba por debajo de todo eso, ¿cuál era? La economía. Les interesaba tener nuevas tierras y también abrir las rutas comerciales. O sea, lo económico sigue siendo lo determinante. Entonces, ese sería el materialismo histórico. Y como la economía es el factor determinante de toda sociedad, justamente Marx se va a concentrar en estudiar la economía capitalista. El principal aporte de Marx es haber estudiado cómo funciona el sistema capitalista, toda la economía del sistema capitalista, ¿no? Y cómo se da la explotación de los trabajadores, la explotación de los trabajadores. Entonces, acá viene el estudio de la economía política realizado por Marx. Lo que sostiene Marx es lo siguiente, ¿no?
En el sistema capitalista, el obrero, con su trabajo, produce la riqueza de la sociedad. Toda la riqueza que nosotros vemos, tecnología, ¿no? Y todo lo que se manifiesta, ¿no? Es producto del trabajo de los obreros, ¿cierto? El trabajo genera valor en las mercancías, ¿no? ¿Qué cosa es una mercancía? Ustedes saben por economía. ¿Qué cosa es una mercancía? Es lo que obtiene un sector del Es un bien que está producido para ser vendido en el mercado. Un automóvil, por ejemplo, es una mercancía. Una bicicleta, una mercancía. Una calculadora, un celular, es una mercancía. Ahora, todas estas mercancías poseen valor, un valor determinado. Ese valor se expresa en el precio. Ahora, el problema es de dónde le viene ese valor a la mercancía. ¿Cómo así este objeto posee un valor determinado? ¿De dónde viene ese valor de la mercancía? costo de producción. Claro, el costo de producción que implica ahí el salario que se le va a pagar al obrero y también la materia prima que se ha invertido. Pero aparte hay un valor adicional que viene del trabajo del obrero. Según Marx, claro, hay un valor adicional que viene del trabajo del obrero. Pero de ese valor que el obrero ha generado solamente recibe una parte en forma de salario. La otra parte ya se lo apropia el capitalista. Y así se da la explotación. Ahora, lo que explica Marx es lo siguiente. En el sistema capitalista existen dos clases sociales, ¿no? El burgués y el obrero. ¿Quién vendría a ser el burgués? El capitalista. El dueño del capital, ¿no? O sea, el capitalista. ¿Qué significa dueño del capital? Es el dueño de la fábrica, de las máquinas, de las herramientas, ¿cierto? El dueño. En cambio, el obrero, ¿qué cosa vendría a ser? El obrero no es dueño de nada de eso, ¿no? No tiene fábrica, no tiene herramientas, no tiene maquinaria, no tiene nada. El obrero solamente es dueño de ¿qué? De su fuerza de trabajo. Es dueño de su fuerza. ¿A qué le llama Marx fuerza de trabajo? Es el conjunto de capacidades físicas y mentales que tiene un trabajador y que lo aplica en la producción. Por ejemplo, un obrero tiene capacidades físicas, habilidades manuales, ¿cierto? Y también mentales, no tiene conocimientos técnicos. Por ejemplo, un obrero de la Senati tiene conocimientos técnicos y también habilidades manuales. Eso sería su fuerza de trabajo. Ustedes cuando terminen la universidad, ¿cuál sería tu fuerza de trabajo? Lo que tienes. Tu conocimiento, que lo vas a aplicar, ¿no? En la empresa. Es decir, los profesionales también son obreros, pero son obreros intelectuales, ¿no? En cambio, un obrero que no ha estudiado sería un obrero manual, ¿no? Un trabajo manual, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? El burgués necesita de obreros para producir y el obrero necesita trabajo, ¿no? ¿Qué hace? Establecen relaciones económicas o relaciones de producción. Pero en esas relaciones económicas o de producción, el obrero, ya en el proceso del trabajo, empieza a producir mercancías. ¿No? Con su trabajo genera valor en las mercancías. Pero de ese valor que ha generado el obrero, solamente una parte es su salario, ¿no? Y la otra parte, ¿qué representaría? La otra parte sería aquella parte que el obrero ha generado, pero que no se le retribuye, no se le reconoce. Sería la plusvalía, ¿por cierto? O sea que del valor que generó el obrero, solamente una parte le reconoce en forma de salario. Y la otra parte se la propia el capitalista y sería la plusvalía. Entonces el obrero produce plusvalía. Produce plusvalía. Entonces se define como la parte del trabajo no remunerada al obrero, no remunerada al obrero, del cual se apropia el capitalista, ¿no? Apropiado por el capitalista.
la base de la ganancia o de la riqueza del capitalismo. La plusvalía, que viene directamente del trabajo del obrero. De manera más clara, ¿cómo se podría explicar esto? Por ejemplo, digamos que tú no ingresas a la universidad y te botan de tu casa. Lo haces 5 veces, 6 meses. Te botan y, bueno, tú dices, ¿ahora qué hago? Ahora, digamos que sabes manejar, ¿no? Ya tienes brevete. Vas a una persona, ¿no? Y esa persona te alquila su carro, te alquila su automóvil, ¿no? Entonces tú piensas, ya voy a hacer taxi. Ahora esta persona te dice, ya, te alquilo mi carro, pero tú me traes 40 soles diarios. Ya, pues tú trabajas una determinada cantidad de horas para generar esos 40 soles, ¿no? Para que pagues al dueño del carro. Y lo que queda del tiempo ya trabajas para ti. Entonces, esos 40 soles que vas a pagar al dueño del automóvil, ¿de dónde sale? Sale de tu trabajo. Son horas que estás dedicando para generar 40 soles que van para el dueño del automóvil. Y el tiempo restante que trabajarás para ti. Entonces, esos 40 soles para Marx sería la plusvalía, ¿no? Es una parte de tu trabajo que va ¿para quién? Para el capitalista, en este caso el dueño del carro. Y en eso consiste entonces la esencia de la explotación en el sistema capitalista. El obrero produce plusvalía, del cual se apropia el burgués o el capitalismo. ¿Cierto? Entonces, esa sería la explotación según Marx. Ahora, ¿esto qué es lo que produce? ¿Qué es lo que trae como consecuencia? Según Marx, todo esto trae como consecuencia la enajenación o alienación. Enajenación. ¿A qué se llama enajenación? Es decir, lo que el obrero produce con su trabajo no es para él, sino es para quién, para el burgués o el capitalista. O sea que el obrero no disfruta del producto de su propio trabajo, ¿no? El obrero más bien produce para otro, ¿cierto? Chicos, unos segundos con los delegados del salón, gente, por favor. Delegados del salón. Un momento, por favor. Ya, sigamos. Ya, entonces estamos describiendo cómo Marx explica la explotación. Fíjense lo siguiente, ¿ah? La explotación en el sistema capitalista produce enajenación en el obrero. ¿De qué se trata eso? Lo que tú produces, no es para que tú lo disfrutes como productor, ¿no? Digamos que el obrero produce un automóvil, pero ese automóvil no es para él, es para el dueño del capital. O sea que el producto del trabajo, ¿no? El producto que el obrero genera, se vuelve ajeno a él mismo, es para otro, ¿cierto? Entonces, ese es el proceso de enajenación. El producto elaborado por el obrero, ¿no? El producto creado por el obrero se vuelve ajeno, ¿no? Se vuelve ajeno al productor mismo, ¿no es cierto? A su productor. Es para otro, ¿no es cierto? Vas a ser propiedad de otro, ¿no? Es apropiado por otro. ¿Y esto qué es lo que trae como consecuencia? Que el obrero no pueda disfrutar de lo que produce con su propio trabajo, ¿no? Entonces, eso trae como consecuencia deshumanización en los trabajadores, según lo que dice Marx. Por eso es que el obrero se mantiene en su misma situación de pobreza, ¿no es cierto? ¿No? Mientras que el capitalista aumenta en su riqueza, ¿no? Entonces, esto trae como consecuencia deshumanización del trabajo.
Claro, porque el trabajador al final termina convirtiéndose en una herramienta más. Por ejemplo, un obrero recibe solamente lo necesario para que pueda alimentarse y para su pasaje para que regrese a la fábrica. Para otra cosa no. ¿Cierto? O sea, tú comes, ¿vives para qué? Para comer, dormir y trabajar. Comes, duermes y trabajas. Su comida, su pasaje, ida y vuelta, y regresa a la fábrica. Y así pasan 20 años, 30 años, 40 años. Claro. Ahora, en situaciones de extrema pobreza ya es peor todavía. Por ejemplo, en el mundo, con el sistema capitalista actual, la pobreza y la extrema pobreza ha aumentado a niveles mucho más elevados. Ni los esclavos de la antigüedad vivían como vive la gente que está en extrema pobreza. Un esclavo en la época romana siquiera tenía asegurada la comida. Claro. Tenía asegurada la comida y la vivienda. Pero en cambio la gente que tiene extrema pobreza no tiene ni siquiera asegurada la comida. Y mucho menos la vivienda. Peor. Y eso es lo que hay en el mundo ahorita. ¿No? Pobreza y extrema pobreza. Entonces hay una deshumanización, ¿no?, de la humanidad, ¿no? Y en el fondo la raíz de todo esto sería la explotación que se vive en el sistema capitalista. Entonces este trabajo Marx lo realiza desarrollando la economía política, el principal aporte del marxismo. De esa manera funcionaría el sistema capitalista, ¿cierto? Ahora, ¿por qué sucede entonces la explotación en este sistema capitalista? ¿Cuál sería la causa? La causa es de que existe propiedad privada. El burgués es el dueño de la fábrica, el dueño de las máquinas, de las herramientas. Eso sería propiedad privada. Ahí estaría la causa de la explotación. Entonces, por eso para el marxismo, la propiedad privada sería el origen de la desigualdad, el origen de las clases sociales, ¿no? Lo ideal, ¿qué cosa sería? Que las industrias, las fábricas, sean propiedad colectiva de todos los trabajadores, ¿no?, para el marxismo. De esa manera no habría desigualdades sociales y tampoco habría explotación sobre los trabajadores. Según lo que dice Marx, la propiedad privada trae clases sociales desiguales y trae pobreza, trae una serie de problemas. O sea, el origen de los problemas está en la propiedad privada. Y por eso Marx va a plantear un proyecto en el cual, ¿no?, una nueva sociedad debe basarse en un régimen justo, igualitario, sin propiedad privada. Y ese nuevo sistema sería el socialismo o el comunismo. Una nueva sociedad donde exista igualdad social, igualdad económica. El socialismo científico. Ahora, ¿por qué el socialismo de Marx se le llama socialismo científico? Porque a diferencia de Marx, antes había otro grupo de intelectuales que se les llamaba socialistas utópicos. ¿Por qué utópicos? Porque estos socialistas utópicos decían que se puede cambiar la sociedad, se puede llegar a un socialismo, ¿no?, por medio de la buena voluntad de la gente, decían. Hay que apelar al buen corazón de la gente, ¿no?, la buena voluntad de las personas. Eso va a hacer que la sociedad cambie, decían. Y Marx decía lo contrario, decía, no. Para que la sociedad pueda cambiar, la buena voluntad es insuficiente. Lo principal es la lucha de clases. La clase obrera debe tomar el poder político del Estado. Así como fue en la Revolución Francesa, ¿no? La burguesía tomó el poder del Estado. Ya, lo mismo debe ser la clase obrera, tomar el poder del Estado. ¿Eso qué implica? Lucha de clases. Por eso para Marx, la lucha de clases es el factor principal. ¿No? ¿Cuáles son las clases sociales en el sistema capitalista? Según Marx, se reducen a dos clases sociales básicas, ¿no? La clase obrera, proletariado, y la burguesía. Entonces el proletariado debe conquistar el poder político, ¿no es cierto?, mediante una lucha de clases. Por eso para Marx la lucha de clases representa el motor de la historia. La sociedad y la historia siempre ha avanzado porque hay grupos sociales que luchan entre sí. Ese es el motor de la historia.
Y la lucha de clases en el sistema capitalista sería entre el proletariado y la burguesía, que se expresaría de tres maneras distintas, ¿no? Por ejemplo, en el aspecto ideológico hay lucha de clases. La burguesía tiene su ideología que defiende sus intereses y el proletariado también tendría su ideología. En el aspecto económico también hay lucha de clases. Por ejemplo, la clase obrera exige mejores condiciones laborales, menos horas de trabajo, mayores beneficios sociales, en el aspecto económico. Pero lo principal, dice Marx, no es tanto en estos dos aspectos, sino en el aspecto político. La clase obrera, dice Marx, debe organizarse para tomar el poder del Estado, la lucha por el poder. Porque no basta exigir mejores condiciones económicas o sociales, sino lo que tiene que hacer el obrero es llegar al poder político del Estado, expulsar a la burguesía del poder del Estado, y debe ser controlado por la clase de la lucha por el poder, ¿no? Entonces, eso sería lo principal, ¿cierto? Entonces, ¿no? El proletariado tiene una misión histórica. ¿Cuál es la misión histórica del proletariado? Transformar la sociedad capitalista en una sociedad comunista, ¿cierto? Transformar la sociedad. Pero para transformar la sociedad, ¿qué es lo que debe hacer primero? ¿No? ¿Qué es lo que deberían hacer? ¿Cuál sería el primer paso? A través de la lucha de clases, ¿no? Transformar la sociedad implica luchar contra la burguesía. La burguesía es la clase dominante. La clase dominante. Porque la burguesía controla la economía y también controla el Estado. El Estado es un instrumento de opresión al servicio de la burguesía, dice Marx. Controla la economía y el Estado. El Estado es un instrumento que sirve para dominar, ¿no es cierto? Es un instrumento al servicio de la burguesía. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el proletariado para poder transformar la sociedad? Debe enfrentarse a la burguesía y quitarle el poder político, el Estado. Debe tomar el poder del Estado, controlar el Estado. ¿Y con qué finalidad? Digamos que ahorita en el Perú hay una revolución social y la clase obrera ha tomado el poder del Estado. Todos los congresistas, todos ellos ya han sido expulsados. Ollanta, Nadine, todavía hay un presidente obrero. ¿Qué debería hacer entonces la clase obrera ahora que tiene el poder del Estado? ¿Un receso? Pues claro, ¿para qué le serviría el Estado? Para poder estar... Para que a partir de ahí dirija los cambios de la sociedad, ¿cierto? Transformar la sociedad hacia una sociedad comunista o socialista. Para eso le sirve el Estado, ¿no? Por ejemplo, las revoluciones sociales en Rusia, China y en Cuba ha sido eso, ¿no? Han sido gente del pueblo que se ha unido en cierto un partido comunista, qué sé yo, y a partir de ahí han tomado el poder del Estado. ¿Con qué finalidad llegaron al Estado? Para que a partir de ahí dirijan cambios en la economía y en la sociedad. Entonces, una vez que se controla el Estado, según Marx, el objetivo es dirigir los cambios que conduzcan del capitalismo hacia el comunismo, ¿no? ¿Cuáles serían esos cambios esenciales para llegar a la sociedad comunista? Primero, vamos a la causa de todo el problema, ¿no? Según el marxismo, la causa de todo el problema es la propiedad privada. Cuando hay propiedad privada, hay desigualdad social, clases sociales, pobreza, explotación. Por lo tanto, el primer objetivo es eliminar la propiedad privada. La industria, la fábrica, las tierras deben ser propiedad colectiva de los trabajadores. Entonces, eliminar la propiedad privada. ¿Qué pasa si se elimina la propiedad privada? ¿Cuál sería la consecuencia
eliminar la propiedad privada. Todo es de todo. Claro, ya no hay clases sociales, ¿no? Ya no hay desigualdad social y ya no hay clase dominante ni clase dominada, ¿no? Las clases sociales desaparecen, ¿cierto? Entonces desaparecen las clases. Y una vez que ya no existen clases sociales, o sea, ya no hay clase dominante ni clase dominada, entonces, ¿qué es lo que sucedería como consecuencia? Siguiendo lo que dice Marx. Ya no hay clase dominante ni clase dominada. Todos los seres humanos son iguales. Tienen la misma condición. El Estado, fíjense, el Estado ya no tendría razón de seguir existiendo. ¿Por qué? Porque el Estado es un instrumento de dominación al servicio de una clase dominante. Pero si ya no hay clase dominante, entonces el Estado ¿para qué serviría? Y el Estado también se extingue o se desaparece. Desaparece el Estado. Y el día en que suceda todo esto de manera plena, el día que se cumpla todo esto de manera plena, de manera total, significaría que la humanidad ha entrado en una nueva era, ¿no? La era del comunismo. Eso ya sería la sociedad comunista. El comunismo. Así lo había pensado Marx. ¿Qué cosa sería el comunismo? Una sociedad sin propiedad privada, sin clases sociales y sin Estado. El reino de la libertad, ¿cierto? Así lo llamó Marx. Según Marx, es el reino en el cual los seres humanos podrán realizarse y desarrollar todas sus facultades esenciales como seres humanos. Porque en el sistema capitalista no puedes hacerlo. Porque tú estás viviendo para trabajar. Tú eres una máquina que vives para trabajar. No trabajas para vivir, sino lo contrario, vives para trabajar. En cambio aquí no, aquí trabajarías para vivir. En el sistema capitalista no se puede. Eso es lo que sostiene el marxismo. Ahora, el comunismo, la sociedad comunista con estas características se ha dado en el mundo. En el siglo XX con Rusia, China se ha dado. No se ha dado. Lo que ha habido ha sido un proyecto para poder construir el comunismo. O sea, la clase obrera llegó al poder, qué sé yo, en Cuba, China, Rusia. Pero ese proyecto que estaban desarrollando ha sido interrumpido. Se ha restablecido el capitalismo en esos países. Por ejemplo, China es un país capitalista. Y de los peores también. La explotación que hacen sobre sus trabajadores es la peor. ¿Por qué creen que todas las grandes marcas elaboran sus productos en China? Porque la mano de obra cuesta barato. Hasta los obreros se suicidan en China. Han sacado una ley que prohíbe el suicidio. Prohibido suicidarse. Claro, si te suicidas como obrero, tu familia pagan impuestos al Estado. Por ese lado. Ahora, por el otro lado, también, ¿no? Los chinos son los principales en contaminar la naturaleza. El río Amarillo de China, un río donde había peces, es un río tóxico. Tú metes la mano y tu mano se derrite. Es un río, claro, un río amarillo, un río negro. Entonces, el peor capitalismo que hay ahorita es el de China. Y ese es el que está predominando ahorita. Se está expandiendo. Ahora, ¿qué pasa con Alemania, Inglaterra, Francia? Son países capitalistas, pero ellos son inteligentes. Lo que hacen es, a sus obreros les dan un buen ingreso, beneficios sociales. Cosa que sus obreros no se quejan de nada y trabajan contentos. Pues un obrero en Francia tiene la oportunidad de ir a la universidad, ciertos beneficios. En Inglaterra también. Pero en cambio en China o en otros países ya... Bien, entonces, eso sería lo que planteaba el marxismo en el siglo XIX, ¿no? Planteaba una sociedad comunista que libera al hombre de la explotación, ¿cierto? Para que pueda desarrollarse. Bien, entonces, hasta acá avanzamos como que es más. Para la siguiente ya tocará otra